Bueno, y la presión migratoria sobre la frontera sur de Estados Unidos y se levanta el llamado Título 42. Les repito que es la regla que permite expulsar a inmigrantes indocumentados por razones sanitarias. Es lo que concentra la atención. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pues intentó dimensionar la manera en que se ha planeado y trabajado en anticipación a este momento. Dice que no se proyecta la llegada de 18,000 migrantes al día, como ha sugerido el gobernador de Texas, Greg Abbott, pero que se planea en función de distintos escenarios. Bueno, pues vamos a hablar del tema y le agradezco a Manuel Orozco de Diálogo Interamericano que me acompañe esta tarde. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cuánta gente esperan o estiman ustedes que sí está esperando y de qué países? Yo creo que la tendencia es muy parecida a la del año pasado. Estamos hablando que cerca de 2 millones de personas intentaron cruzar el año pasado la frontera y el volumen es posible que sea similar. Es muy difícil creer que sea 3 veces mayor a lo que fue el año pasado, a pesar con el levantamiento, la suspensión de Título 42. ¿Y de qué países, Manuel? Bueno, ese es realmente lo más importante, tal vez, de entender que la dinámica migratoria viene desarrollando su propia inercia desde hace 4 años, prácticamente desde el 2018, y pues está continuando. Se exacerba el año pasado por problemas del deterioro económico, pero predominantemente sigue presentando tendencias asociadas con las fragilidades de los estados como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, que están básicamente sustituyendo en gran parte los migrantes tradicionales como los del Triángulo Norte. Este año se calcula que van a salir más de 100,000 nicaragüenses hacia Estados Unidos. El año pasado fueron 90,000. Yo creo que por ahí va la tendencia de venezolanos y de cubanos, va en ese mismo número, e igual con haitianos. Así que estamos hablando de una situación un poco más compleja, pero que no tiene las dimensiones tan altas como se está especulando. No, y además ya estamos hablando de una economía migratoria. Dicho sea de paso, activado el Título 42 el año pasado, hablábamos de números récord también, con el Título 42 activo. Correcto, estamos hablando de una economía migratoria. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una oferta y demanda sobre la movilización de personas. Estados Unidos tiene una fuerte demanda de mano de obra inmigrante. El Congreso no quiere abordar el tema y entonces más bien utiliza el oportunismo político electoralista para explotarlo. Pero la realidad es que también hay una oferta en Centroamérica, en otros países de América Latina y el Caribe, y eso está alzando los costos de la migración. Un coyote te está cobrando, o un agente turístico te está cobrando hasta $15,000 para migrar, y pues son impagables esas cantidades. Entonces, no es que todo el mundo va a salir corriendo porque ya Estados Unidos abrió la frontera. Ese mensaje no está ocurriendo, y más bien hay que tener presente, y lo que están pensando mucha gente que con la intención a migrar, es que el programa de Quédate en México puede que se convierta en un desincentivo al fin y al cabo. Manuel, obviamente que aquí importa mucho lo que se hace o se deja de hacer en los países de origen, que es un tema del que hablamos poco. Ahí viene ya la Cumbre de las Américas y el debate se ha centrado en si van o no van los mandatarios, pero no se ha concentrado en lo que falta por hacer, al menos de manera inmediata, en estos países de origen. Pero también pareciera desdibujarse la política de la administración Biden en este tema. Creo que en este momento en todas las Américas hay una aversión a asumir el riesgo de liderazgo sobre temas puntuales. Uno de ellos es el de la democracia. Y entonces todo el mundo está usando Nicaragua, Cuba y Venezuela como un pretexto para decir que no quieren ir, pero la realidad es que participar en la Cumbre de las Américas significa abordar el tema de la democracia y el tema de la migración, que es parte de la cumbre. Y eso significa hacer un rendimiento de cuentas. Entonces están usando la situación de los países como pretexto, de esos 3 países. Y Estados Unidos se encuentra bastante paralizado por la política polarizante interna,
donde los republicanos no quieren darle mucho colmillo al presidente Biden en su estrategia hacia Centroamérica, tampoco quieren apoyar el nombramiento de un embajador ante la OEA, y entonces han venido postergando todo eso, y el resultado, pues nos encontramos en una situación bastante insostenible en todas las Américas. Entonces, esta es una situación bastante crítica. Y dicho sea de paso, que tampoco el Congreso ha aprobado fondos, un tema del que hemos hablado antes. Gracias, Manuel. Seguimos pendientes entonces del fallo de este juez de Luisiana, Manuel Orozco, Diálogo Interamericano desde Guatemala, por cierto. Gracias. Muchas gracias.